¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases. Hoy vamos a continuar con la civilización de Sumer para luego darle la entrada a una nueva civilización. Estamos en la región de la Mesopotamia. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esta región que nace en el Irak? Con su espacio geográfico apto para poder sobrevivir, siendo el único lugar fértil gracias a la construcción de estas estrategias de supervivencia, que son los diques, los canales, los puentes, hace que Sumer, ¿no? Generalizada en diferentes ciudades-estados, se dice Sumer, pero en realidad era Uruk, era Lagash, era Nippur. Entonces, estas pequeñas civilizaciones conformaron una estructura increíblemente poderosa, gracias a su cultura, a su arte, ¿no? Y al desarrollo de esta primera estrategia de supervivencia, la construcción de una infraestructura apta para poder cultivar y para poder sobrevivir. Entonces, estas ciudades-estados, que así se las llamaban políticamente, recuerden que el Estado, sí, es una sociedad formada en dos partes, constituida por dos sectores. Entonces, el sector dirigente sería el gobierno. En este caso, en las ciudades-estados de Sumer, el gobierno está liderado por la clase alta, ¿no? Con el Ensi. Y el Ensi era el representante de los dioses. Cada ciudad-estado tenía un dios, ¿no? Con su templo. Y ese Ensi escuchaba lo que el dios principal le decía, ¿no? Y registraba los mandatos y recibía toda la producción y luego la repartía. Eso pasaba en estas ciudades-estados de Sumer. Por supuesto, eran muy deseadas y podían ser invadidas. Entonces, Uruk, Lagash, Nippur, fue cayendo. Y la que sobrevivió más tiempo fue Sumer. Por eso se decretó llamarla civilización sumeria, pero en realidad eran mini civilizaciones, pequeñas ciudades-estados independientes. Entonces, si una caía, la otra ciudad-estado vecina no tenía la obligación de ayudarla, porque tenía un ENSI, tenía un sector dirigente, tenía un gobierno distinto. El Estado es totalmente independiente, y vuelvo a repetir lo que es el Estado. El Estado es una sociedad que tiene dos sectores, el sector dirigente, llamado gobierno, más el sector dirigido, que sería el resto. Entonces, el sector dirigente y el sector dirigido forman un Estado. Y en este caso, en Sumer, los estados eran independientes. Y había muchos, y eran muy pequeños. Y tenían ejércitos muy pequeños. Entonces, eran muy propias o eran muy aptas para ser invadidas. No eran territorios grandes. Entonces, cuando Ur o Uruk o Lagash era invadida, el resto de las ciudades-estados, vuelvo a repetir, no estaban obligadas a acompañarla, a defenderla, porque eran diferentes, porque cada una tenía un dominio propio. Es por eso que fueron cayendo. Y Sumer, de a poquito, fue siendo invadida y fue incorporándose otra civilización a ese lugar. Esa civilización que terminó por invadir completamente toda la región de la Mesopotamia se llamó Akkad, los acadios. Y los acadios decidieron cambiar la forma de vida política. No va a haber muchos estados pequeños alrededor del Tigris y el Éufrates. Van a decidir tener un solo estado, un estado grande, manejado por un líder, por una sola persona. Ese territorio grande, extenso, ¿sí? Se va a llamar, esa forma de gobierno, se va a denominar imperio. Y es la estrategia que trae Akkad. Akkad es la creadora del imperio. Antes no había imperio, antes había una especie de monarquías, de gobiernos
de ciudades-estados lideradas por ensis, ¿no? O reyes que representaban a los dioses. Es por eso que cuando llega el imperio a la región de la Mesopotamia, Sumer deja de existir. Entonces, el imperio se va a llamar Imperio Acadio y el Estado se va a llamar Estado Imperial. El sector dirigente va a ser la clase alta y el líder se va a llamar emperador. Ese emperador va a gobernar solo un territorio muy extenso. Y a ese territorio extenso, el emperador decide dividirlo en provincias. ¿Qué es una provincia? Territorios más pequeños, con sus gobernantes, que dependen del emperador. El emperador las organiza. Es el dueño de todo el territorio, pero para poder organizarlo mejor, lo dividen en provincias. Cada provincia tiene un gobernante y secretarios. Y así se va formando la administración política del Estado imperial. El imperio pasa a ser necesario. Y cada clase social, ¿no? Los artesanos, los profesionales, o sea, la clase media y la clase baja, no van a entregar todo al templo del imperio. Va a dejar de existir el templo como centro principal, sino que ahora va a estar el templo, pero como adoración a los dioses, como lugar de adoración. Y el lugar de residencia del emperador no va a ser más el templo, va a ser el palacio. Entonces ahora, con el imperio acadio, va a aparecer el palacio como institución principal donde el emperador dirige, administra. Y las personas que viven en este imperio le van a entregar a ese emperador no la totalidad de la producción, como hacía Sumer, porque ahora es un territorio muy grande. Entonces, lo que va a hacer, ¿no? Las diferentes clases sociales lo que van a hacer es entregarle una especie de impuesto, de tributo, que el emperador va a administrar y lo va a usar para poder organizar su imperio y armar un ejército y armar una especie de séquito para poder administrar. Entonces, este emperador se va a regir con una estructura muy dura, con leyes muy duras, que si no pagan los tributos, ¿no? La ley establece sanciones muy estrictas. ¿Cómo se llaman esas leyes que maneja el emperador de Akkad en la región de la Mesopotamia? Se llama la ley del talión o la ley del tallón. Es decir, cuando una persona comete una sanción, comete un delito, se le atribuye el mismo delito. Es decir, si alguien se pelea y le rompe un brazo a su contrincante, se le quiebra el brazo a la persona culpable, si es culpable el que lo hizo. Esa ley, ley del tallón, es una ley muy dura, que hasta alcanza a la pena de muerte. Las personas que matan también van a morir, como castigo. ¿Cómo se lo llama comúnmente a esta ley tan estricta que maneja este nuevo emperador acadio? Ley del tallón. Ojo por ojo, diente por diente. Se comete un delito y la sanción, ¿no? Es el mismo delito que se cometió. Entonces, estas leyes asustaban mucho a las personas, que las obligaba a cumplir con sus funciones. El emperador es el elemento fundamental. El imperio es la forma de gobierno, sí, que trasciende, y a partir del imperio acadio, todas las civilizaciones tienen como forma de gobierno un emperador. Las ciudades-estados en ese lugar, en la región de la Mesopotamia, dejó de existir, porque era muy propia, muy apta para ser invadida. Con el imperio era mucho más difícil invadirlo, porque el emperador ordenaba a las provincias seguir sus órdenes. El emperador organizaba el territorio grande, extenso, a través de la ley del tallón, de la ley estricta, rigurosa, que obligaba a sus súbditos a pagar un tributo y a obedecer. El emperador deja de representar a los dioses.
sino que es el que establece la propiedad privada. Es el dueño de los territorios, pero también les da la posibilidad a todos sus súbditos de ser dueños de sus propias tierras, si pagan un tributo. Esto es lo que cambió. Aparece la propiedad privada en Akkad y dejan de entregar la producción completamente al templo. Solo se entrega una parte al palacio para que este emperador pueda administrar correctamente el imperio. Y a partir de este imperio, que fue creado por los acadios, la forma de gobierno es la misma, es la imperial, es el imperio. Entonces, esa modalidad de manejar el Estado es común en todas las civilizaciones, tanto en la región de la Mesopotamia como en la otra región que está cercana a la Mesopotamia, que es la región del Egipto, que la vamos a ver más adelante. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya agradado y ya vamos con nuestra segunda civilización en la región de la Mesopotamia, en la región del Irak, o llamado también el Oriente Medio. Gracias y hasta la próxima con otra nueva civilización y otra nueva estrategia de supervivencia. Los asirios. Es nuestra próxima civilización. Hasta la próxima, alumnos. Nos vemos.